Bienvenidos a Música, mi canal. La historia de hoy es un viaje de secretos, transformación y una faceta de mí. Me desperté sabiendo que algo ya me había pasado, aunque la mañana parecía tan normal como para negarlo. El ventilador del techo sonaba como siempre, con un clic desfasado, y el tenue rectángulo de luz en la pared me indicó que mi madre ya se había levantado, recorriendo la casa con la silenciosa eficiencia que había aprendido tras años criando a un hijo que prefería el silencio a la conversación. Nada en la habitación había cambiado. Y, sin embargo, sentía una opresión en el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante un sueño que no se había ido del todo. No sabía entonces que el sueño no había sido mío. Durante la mayor parte de mi vida, había creído que la identidad era algo que se declaraba una vez y luego se defendía como una frontera. Se elegían las reglas, se aprendían y se permanecían dentro de ellas porque irse significaba confusión, decepción o, peor aún, una especie de fracaso moral. Aprendí esa lección pronto, no porque mis padres la impusieran con dureza, sino porque el mundo recompensaba la conformidad con facilidad. Como Mike, sabía dónde pararme, cómo hablar, cómo moverse por el espacio sin llamar la atención. Era una competencia silenciosa, de esas que nunca reciben elogios, pero te mantienen a salvo. Aún así, había momentos, pequeños, insignificantes, que nunca encajaban perfectamente dentro de ese límite. Una pausa frente a un espejo que duraba demasiado. Una extraña envidia que llegaba sin invitación al notar la libertad con la que algunas personas se expresaban. Un dolor indescriptible que se sentía menos como deseo y más como un asunto pendiente. Aprendí a archivar esos momentos para decirme a mí misma que todos tenemos pensamientos dispersos y que la madurez significaba no dejarse llevar por ellos. Eso por la mañana, aunque el sistema de archivos falló. En el desayuno, mi madre se sentó frente a mí con el café intacto, observándome el rostro con una expresión que solo le había visto un par de veces cuando estaba decidiendo si decir algo irrevocable. La casa olía ligeramente a tostada, y la radio murmuraba desde la encimera de la cocina, llenando el silencio que ninguno de los dos parecía dispuesto a romper. ¿Dormiste bien?, preguntó. Bien, dije, porque esa era la respuesta que siempre le había dado. Asintió, pero no parecía convencida. Su mirada se detuvo, no intrusiva, solo atenta, de una manera que me hizo sentir repentinamente cohibido, como si hubiera olvidado abrochar una camisa que ya estaba cerrada. Finalmente, sonrió con cautela, casi disculpándose. Tuve un sueño extraño, dijo. ¿Sobre ti? Sentí que mis hombros se tensaban antes de poder detenerlo. Los sueños sobre otras personas suelen sentirse como acusaciones, incluso cuando son inofensivos. Sí. Dudó, luego rió suavemente, como avergonzada de su propia imaginación. Eras diferente. No en el mal sentido, solo que ella buscó la palabra, revolviendo su café, aunque hacía tiempo que se había apagado. Frío. Eras Melissa. El nombre me impactó con una fuerza inesperada. No porque me impactara, sino porque me pareció extrañamente preciso, como una llave girada en una cerradura que desconocía. Me dije que solo era un nombre, solo un sueño. Pero mi pulso ya se había acelerado, traicionándome. ¿Qué quieres decir?, pregunté, manteniendo la voz serena. En el sueño, seguías siendo tú, dijo rápidamente, como para tranquilizarnos a ambas. Mismos hábitos, mismas expresiones. Pero vivías como una mujer, segura de ti misma, pero reflexiva, como si lo hubieras pensado durante mucho tiempo. Me quedé mirando mi plato, repentinamente fascinada por el patrón de la cerámica. Una parte de mí quería reírme, hacer una broma que restaurara el equilibrio familiar entre nosotras. Otra parte, la que había pasado años fingiendo que no existía, escuchaba con una especie de reverencia. No significa nada, añadió. Los sueños son solo sueños. Asentí, agradecida por la salida que me había ofrecido, y terminamos de desayunar hablando de cosas mundanas, recados, el tiempo, el nuevo perro de un vecino. Pero el nombre me siguió mucho después de levantarme de la mesa. Melissa, resonó suavemente. No exigente atención, solo esperando. El resto del día transcurrió como siempre. Realicé mis rutinas con la soltura de la práctica, respondiendo a la gente como esperaban, interpretando con competencia un papel bien ensayado. Sin embargo, en el fondo, algo había cambiado. El sueño de mi madre, había planteado una pregunta que ya no podía descartar como hipotética. ¿Y si la identidad no fuera una frontera, sino una conversación? Esa noche, sola en mi habitación, me encontré recordando momentos que antes había descartado como triviales. La primera vez, sentí un alivio silencioso al ver a una mujer hablar con sinceridad sobre sus dificultades con la autodefinición.
La extraña calma que me invadió al imaginarme sin las expectativas que conllevaba ser Mike. Ninguno de estos recuerdos fue dramático. No llegaron con fanfarria ni certeza. Simplemente estaban ahí esperando a ser reconocidos. No decidí nada esa noche. No hubo promesa, ni declaración, solo un reconocimiento de que el sueño había dado lenguaje a algo que nunca me había permitido articular. Y con ese reconocimiento llegó la responsabilidad de a mí mismo y, eventualmente, a los demás. Porque fingir que no sabes algo una vez que lo sabes no es neutralidad, es evasión. Cuando finalmente apagué la luz, el nombre volvió a surgir, suave e insistente. No lo reclamé. No lo rechacé. Lo dejé existir junto a mí. Una pregunta sin respuesta que, por primera vez, sentí que valía la pena preguntar. En los días posteriores a que mi madre me contara su sueño, el tiempo pareció ralentizarse de una manera que hacía que los momentos ordinarios parecieran inusualmente deliberados, como si cada uno me preguntara si estaba prestando atención. Me encontré notando cosas que antes había pasado por alto sin pensar. La forma en que mi reflejo cambiaba según mi postura, las diferentes versiones de mí mismo que aparecían según con quién estaba, las pequeñas negociaciones que hacía internamente antes de hablar. Nada de esto era nuevo, pero había adquirido una especie de gravedad, como muebles familiares reorganizados lo suficiente como para hacerme tropezar. No le conté a nadie sobre el sueño. No porque fuera un secreto exactamente, sino porque aún no sabía qué era. Compartirlo me habría obligado a enmarcarlo como algo gracioso, inquietante, significativo, y no estaba listo para elegir. En cambio, lo llevé en silencio, dejándolo aflorar en lugares inesperados, mientras esperaba en la fila del supermercado, mientras doblaba la ropa. Mientras me cepillaba los dientes y me miraba en el espejo, buscando algo que no podía definir. Lo que más me inquietaba era lo tranquilo que me sentía. Había esperado ansiedad o emoción o algún pico emocional dramático que señalara que estaba al borde de un evento importante de la vida. En cambio, había una curiosidad constante y reflexiva, como darte cuenta de que has estado pronunciando mal tu propio nombre durante años y preguntarte qué más podrías haber hecho mal. La ausencia de pánico hizo más difícil descartar las preguntas como fugaces o irracionales. Una noche, mientras mi madre estaba visitando a una amiga, entré en su habitación sin una razón clara. No era algo que hiciera habitualmente. Su habitación parecía un territorio neutral, ni prohibido ni acogedor, y entrar en ella se sintió extrañamente simbólico, aunque no podría haber explicado por qué. El aire olía ligeramente a lavanda y la luz del atardecer suavizaba los bordes de todo. Me tocó. Me quedé allí un largo rato, con las manos en los bolsillos, sintiéndome un poco ridícula. No se trataba de ropa ni de objetos, me dije. Se trataba de comprensión, de honestidad. Aún así, abrí su armario, más por el deseo de afrontar mi propia indecisión que por un plan concreto. La vista dentro no fue dramática. Ropa ordenada, zapatos prácticos, algunas cosas que había guardado durante años por sentimentalismo más que por uso. Al principio no toqué nada. Solo miré. Lo que me impactó no fue anhelo ni emoción, sino reconocimiento. Eran herramientas de expresión, sin mayor significado intrínseco que las camisas y los vaqueros de mi propio armario, pero de alguna manera imbuidas de un permiso que nunca me había concedido. El permiso de ser vista de otra manera, el permiso de elegir la presentación como un acto intencional más que por defecto. Cuando finalmente extendí la mano, fue con un cuidado que me sorprendió. Elegí un cardigan sencillo, suave, neutro, modesto, y lo sostuve contra mi pecho, sintiendo su peso, su textura. No hubo una oleada de revelación, ninguna un momento cinematográfico, una silenciosa sensación de alineación, como si algo se hubiera asentado sin previo aviso. Lo volví a colocar casi de inmediato, con el corazón latiendo más rápido de lo que la acción justificaba. No por miedo a ser descubierta, sino por darme cuenta de que había cruzado una línea interna. Había actuado, aunque brevemente, impulsada por una curiosidad que había negado durante mucho tiempo. Y una vez que una acción existe, no se puede desimaginar. Esa noche, tumbada en la cama, volví a pensar en el sueño de mi madre. En cómo había dicho que yo era segura, reflexiva, no transformada en otra persona, sino expandida. La idea persistía, desafiando mi suposición de que explorar esta parte de mí misma requeriría rechazar todo lo que había sido antes. ¿Y si fuera aditivo en lugar de sustractivo? ¿Y si ser más honesta no significara ser menos responsable? Durante las semanas siguientes, comencé a experimentar de maneras tan sutiles que eran casi invisibles. Presté atención a cómo me movía, cómo hablaba, cómo respondía emocionalmente a cosas que antes había ignorado. Noté con qué frecuencia había aprendido a reprimir la debilidad en mí misma. No porque estuviera mal,
sino porque no encajaba en el rol que me habían asignado y que había aceptado sin cuestionarlo. Permitirme sentirlo no me hizo más débil. Me hizo estar más presente. Hubo momentos de duda, por supuesto. A altas horas de la noche, discutía conmigo misma, cuestionando motivos y consecuencias. ¿Era esto autocomplacencia? ¿Estaba creando un problema donde no existía? Pero esas preguntas siempre volvían al mismo lugar. Ignorar algo persistente no lo hace desaparecer. Simplemente lo relega a un segundo plano, donde te influye sin rendir cuentas. Afrontarlo, incluso con incertidumbre, parecía más ético que fingir que no estaba allí. Finalmente, el nombre volvió a la superficie, no como una etiqueta que adoptar, sino como un punto de referencia. Melissa no era un destino. Era un signo de interrogación, una forma de imaginarme fuera de los estrechos confines que había aceptado. Pensar en ella me ayudó a articular sentimientos que antes no tenían forma. Representaba la elección intencional. El coraje de ser examinada sin ser sensacionalista. No me desperté una mañana transformada. No hubo ningún anuncio, ningún cambio. Un punto que podría resumirse claramente. Lo que cambió fue mi relación con la incertidumbre. Dejé de tratarla como una amenaza y comencé a tratarla como información. Cada momento de incomodidad se convirtió en una señal que valía la pena investigar en lugar de suprimir. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo este periodo me enseñó a tener paciencia, no solo conmigo misma, sino con quienes me rodeaban. Empecé a comprender la facilidad con la que malinterpretamos a los demás, la frecuencia con la que confundimos el silencio con la simplicidad. Esa comprensión suavizó mis juicios, me hizo más atenta, más cuidadosa con las suposiciones que antes consideraba inofensivas. Para cuando me di cuenta de que necesitaba hablar con mi madre, no sobre el sueño en sí, sino sobre lo que había despertado, también comprendí que lo que sucediera después requeriría honestidad con empatía. No solo el coraje de hablar, sino la responsabilidad de escuchar. Porque la identidad no existe en el aislamiento. Se desarrolla en relaciones forjadas por la confianza y el cariño. La conversación aún no había tenido lugar. Pero el terreno se había movido bajo mis pies. Y sabía que no podía quedarme quieta para siempre. Algo se había establecido. Movimiento. No por un acto dramático, sino por una silenciosa disposición a mirar hacia adentro y permanecer allí el tiempo suficiente para aprender. Los días siguientes, comencé a notarme realmente de esta manera, estirada y desigual, como un camino que serpentea alrededor de colinas que no sabías que existían. Llevaba a Melissa en silencio, no como un nombre que reivindicar aún, sino como una presencia que suavizaba los límites de mi certeza. Cada mañana al despertar, el pensamiento de ella persistía, no intrusivo, no abrumador, solo silenciosamente insistente, como una sombra siguiéndome por una calle familiar. Empecé con pequeños experimentos, gestos invisibles para la mayoría de la gente, pero significativos para mí. Una pausa antes de hablar, dejando que mi tono se asentara donde se sintiera honesto en lugar de habitual. Pararme de manera diferente, permitiendo que mis hombros se relajaran en lugar de encorvarse en defensa propia automática. Comencé a notar cómo la gente se movía a mi alrededor, cómo los amigos imitaban inconscientemente la postura, cómo los desconocidos ajustaban la distancia basándose en señales tácitas y cuánto mis propios movimientos moldeaban sus respuestas. Fue aterrador y emocionante darme cuenta de que la identidad podía extenderse sin palabras. ¿Que el yo qué? El sentimiento no era solo interno, sino social, relacional, vivo en los espacios que ocupábamos. Una tarde, me encontré deambulando por una boutique por la que había pasado cientos de veces sin pensar. Me dije a mí mismo que era curiosidad, pero sabía que la curiosidad tenía motivos. La tienda olía ligeramente a cedro y suavizante, y la suave música del techo parecía calibrada para hacerte demorar. Toqué bufandas, doblé camisas, me detuve sobre materiales que no tenía ninguna razón práctica para considerar. Nadie me prestó atención. Y sin embargo, me sentí intensamente observado, como si los propios objetos registraran mi vacilación y disposición a la vez. Un simple gesto, una manga rozando mi muñeca, la luz capturando un color particular, trajo una ola de emoción que no podía nombrar. No era anhelo ni vergüenza. Era reconocimiento. Por primera vez, me di cuenta de que la expresión podía ser reconfortante, no performativa. La ropa podía ser herramientas de autoexploración en lugar de armadura o camuflaje. No compré nada ese día. No lo necesitaba. La experiencia en sí misma fue suficiente. Prueba de que podía habitar el mundo de una manera ligeramente diferente, sin declaraciones, sin juicios. Al regresar a casa, me sentía inquieto de una manera que ningún acto pequeño podía calmar. Empecé a escribir en mi diario con cautela, usando un lenguaje con el que no me sentía del todo cómodo. No escribía sobre ropa ni apariencias, sino sobre sensaciones.
La sensación en el pecho al darme cuenta de que podía hablar más bajo sin encogerme. La tensión que se disolvía al permitir que un pensamiento se adueñara plenamente de mi conciencia. El alivio silencioso, casi imperceptible, que me proporcionaba admitir la curiosidad sin miedo. Mi escritura oscilaba entre bucles precisos y volutas apresuradas, reflejando la mezcla de control y entrega que estaba aprendiendo a manejar. También empecé a notar cómo las personas más cercanas respondían a los cambios sutiles. Mis amigos, aquellos a quienes conocía desde hacía años, eran notablemente perceptivos. Un comentario aquí, una mirada allá, sugerían consciencia sin confrontación. Algunos respondían con calidez, otros con curiosidad y algunos con distancia, aunque ninguno me confrontaba directamente. Y esa distancia no siempre era hostilidad. Era incertidumbre, la clase de incertidumbre que nos devuelve nuestras propias preguntas internas. Cada reacción era un espejo, enseñándome cómo la identidad no solo se vive internamente, sino que también se interpreta externamente. Mi madre siguió siendo la presencia más silenciosa y firme en este panorama en constante evolución. No me presionaba, no me hacía preguntas directas, pero sus pequeños gestos transmitían significado. Una mirada pensativa, una taza de té preparada a su gusto, una pregunta distraída sobre mi día que invitaba a la reflexión en lugar de exigir un resultado. Empecé a comprender cuánto del cuidado existe de forma silenciosa, casi imperceptible. La responsabilidad hacia los demás no era solo una obligación. Se trataba de atención, empatía y la valentía de actuar sin aplausos. Una noche, me encontré frente al espejo durante lo que me pareció una hora. No para examinar la apariencia, aunque la veía, sino para confrontar el reflejo mismo. Practiqué pequeños movimientos, cambiando mi postura, experimentando con la expresión, dejando que mi cuerpo sintiera posibilidades que nunca le había permitido. Cada gesto transmitía aprensión y fascinación. Noté la ligera tensión en mi mandíbula, la inclinación de mi cabeza, como mis ojos se suavizaban al imaginar a Melissa. Entrar en la habitación en lugar de Mike. Era aterrador porque cada momento de reconocimiento me obligaba a asumir la responsabilidad. No podía fingir que estos sentimientos eran temporales, insignificantes o fáciles de ignorar. Había vislumbrado un yo que aún no había conocido del todo, e ignorarlo ya no era una opción. El reflejo que me devolvía la mirada era familiar y extraño a la vez, una convergencia de mi yo pasado y una posibilidad emergente. En las semanas siguientes, comencé a salir al exterior con cautela. Pequeñas decisiones en casa, vestir colores más suaves, dejar que mi voz variara con más naturalidad, ajustar la cadencia del habla. Pequeñas decisiones en público, observar cómo reaccionaban los demás, aprender a gestionar la atención sin fingir que no existía. Me fascinó cómo la autenticidad moldea la percepción, cómo la honestidad, incluso la honestidad parcial, altera tanto la experiencia interna como las consecuencias externas. Y, sin embargo, cada decisión conllevaba tensión. Incluso los pequeños actos de autoexpresión parecían estar cargados de riesgo social. Temía la incomprensión, los juicios erróneos, la decepción, incluso si el mundo large era indiferente. Temía decepcionarme, más aterrador que cualquier respuesta externa, porque había pasado años construyendo una versión de mí que funcionara, y cualquier cambio se sentía como una traición y una liberación a la vez. A pesar de todo, Melissa persistió como una presencia en mi mente. No una máscara, ni una personalidad, sino una lente, una forma de observarme desde una perspectiva más amplia. Me hacía preguntas que aún no podía responder. ¿En quién estoy dispuesto a convertirme? ¿Cómo puedo navegar por la autenticidad sin abandonar la preocupación por los demás? ¿Qué significa actuar con valentía en espacios que quizá no comprendan? Su persistencia era suave, casi imperceptible, pero tan insistente que ignorarla ya no parecía posible. Para cuando me encontré escribiendo una carta a mi madre, una que nunca le enviaría, pero que usaba como práctica de expresión, me di cuenta de que la identidad nunca es un punto fijo. Es un río, a veces tranquilo, a veces turbulento, siempre en movimiento, remodelando las orillas de nuestra comprensión. El acto de nombrar, de reconocer, de explorar, no era frívolo. Era ético. Eran humanos. Y en algún lugar de la silenciosa reflexión de esa noche, sentí la primera sensación real de responsabilidad, no solo hacia mí misma, sino hacia los demás. Si pudiera navegar este espacio con honestidad, empatía y atención, podría vivir de una manera que honrara tanto mi yo como la conexión. Fue aterrador, sí, pero también estimulante. El trabajo por delante era inmenso porque requería paciencia, coraje y una atención implacable a los matices. Pero la alternativa, la negación, la supresión, la evasión, ya no era aceptable. Melissa seguía siendo una pregunta.
Seguía siendo incierta. Lo seguiría siendo durante mucho tiempo. Pero por primera vez, no temí esa incertidumbre. La reconocí como parte del viaje, el viaje ético, humano y profundamente complejo de comprenderse a uno mismo en relación con el mundo. Las semanas que siguieron no fueron dramáticas ni repentinas. Fueron acumulaciones de decisiones silenciosas y observaciones sutiles que, en conjunto, transformaron mi comprensión de mí misma. El cambio era invisible para la mayoría de la gente, pero para mí era tectónico, como el movimiento de tierra bajo una casa, imperceptible día a día, pero inconfundible en retrospectiva. Empecé a darme cuenta de que la transformación no fue un solo momento de revelación, sino una serie de pequeños actos de atención, cada uno basado en el anterior. Empecé con las mañanas. Me permitía demorarme en ellas más de lo habitual, notando cómo la luz del sol entraba en mi habitación, el sonido del tráfico lejano, el peso de las mantas alrededor de mi cuerpo. Noté cómo sonaba mi voz cuando me hablaba en voz baja, cómo mi respiración se transformaba cuando no la reprimía. Estos fueron pequeños actos de permiso, permitiéndome existir plenamente de maneras que siempre había contenido. Encontré un ritmo extraño, casi sagrado, al observar mi propia experiencia, como trazar los contornos de una costa que no había cartografiado previamente. El trabajo y la vida social requerían un delicado equilibrio. Nada externo había cambiado. Seguía siendo Mike en la mayoría de los sentidos prácticos, pero internamente estaba aprendiendo a habitar múltiples capas de mí mismo simultáneamente. Noté microdecisiones en la postura, el tono, los gestos, y cómo permitía o negaba la atención. Algunos colegas respondían sutilmente, otros no. Empecé a comprender que la identidad, aunque profundamente personal, también es relacional. Cada persona te percibe a través de sus propias expectativas y prejuicios, y gestionar esa percepción éticamente exige atención sin capitulación. La vida familiar se convirtió en un espacio de reflexión. Mi madre se mantuvo en silencio, observando, ofreciendo pequeñas y discretas señales que transmitían cariño y comprensión. No hacía preguntas que yo no estuviera lista para responder. Simplemente existía como testigo. Y al hacerlo, me enseñó que la validación no siempre viene con palabras. Había noches en las que la sorprendía observándome con una mirada que transmitía orgullo e incertidumbre. Y esas miradas se convirtieron en anclas, recordatorios de que la honestidad no es un acto solitario. Empecé a experimentar con la ropa, no en un sentido teatral, sino de maneras sutiles que parecían una alineación interna, una tela más suave, un color que antes había evitado, un estampado que resonaba con una emoción que aún no había nombrado. Cada elección tenía importancia no porque fuera visible para nadie más, sino porque reforzaba mi capacidad de habitar mi propio cuerpo con atención e intención. El acto de elegir se convirtió en una práctica de autoconciencia ética, notando cómo cada decisión reflejaba deseo, aprensión o comodidad, y sopesar esos impulsos con cuidado. Las situaciones sociales se convirtieron en ejercicios de matices. Observé cómo las personas interpretaban el tono, la mirada y el movimiento, y cómo mis propios cambios sutiles influían en la dinámica. Aprendí que la autenticidad nunca se trata simplemente de expresar una verdad oculta. También se trata de comprender el contexto, anticipar las consecuencias y actuar con integridad. La dimensión ética de la identidad se hizo cada vez más evidente. Cada decisión que tomaba tenía un efecto dominó, y cada acción era una oportunidad para practicar la empatía por mí mismo y por los demás. A veces, la tensión era palpable. Temía la percepción errónea, la incomprensión o el juicio. Sin embargo, también temía la eliminación, el tipo de autonegación que había sido mi defecto durante años. Cada acto de atención era una negociación, un equilibrio entre honestidad, valentía y sensibilidad relacional. Había en juego tanto internos como externos. Fallarme a mí mismo podía perpetuar la vergüenza o la desconexión. Fallar a los demás podía causar daño o confusión. El trabajo era implacable, exigente e infinitamente matizado. También comencé a confrontar suposiciones internalizadas sobre el género, la expresión y la moralidad. Me pregunté por qué se había desalentado la debilidad en un hombre, porque la curiosidad por otras formas de ser se sentía peligrosa, porque el acto de explorar la identidad tenía que enmarcarse en extremos, ya sea conformándose completamente o revelándose completamente. Al desentrañar estas capas, descubrí un imperativo moral para honrar la complejidad en lugar de simplificarla, vivir responsablemente sin achicarme, actuar con valentía sin arrogancia. Melissa existía aquí como una lente a través de la cual podía examinar suposiciones y ampliar mi comprensión. No era una fantasía ni un disfraz. Era una herramienta de empatía, un marco para la reflexión, un medio para explorar la identidad ética.
Una tarde, me encontré en un parque observando a familias y desconocidos con una nueva atención. Noté cómo los gestos de cariño, las tomas de manos, el tacto suave, las miradas protectoras tenían un significado más allá de las palabras. Noté cómo las personas se movían en espacios tanto de restricción como de libertad, negociando las expectativas sociales de maneras que apenas había reconocido antes. En esa observación, sentí una profunda humildad. La identidad es relacional, y la conciencia de los demás es inseparable de la conciencia de uno mismo. Habitar a Melissa, incluso parcialmente, incluso con imaginación, requería atención a la realidad vivida de los demás, y esa atención era humilde y esclarecedora. Dormir se convirtió en otro espacio de reflexión. Los sueños, antes trivializados, ahora parecían traer lecciones en lugar de ilusiones. Empecé a llevar un pequeño diario, registrando fragmentos de pensamiento, emoción y reflexión. A menudo, Melissa aparecía no como un yo plenamente realizado, sino como guía e interlocutora. Planteaba preguntas que exigían reflexión. ¿Qué estoy evitando? ¿Qué estoy honrando? ¿Dónde termina la curiosidad y dónde comienza la responsabilidad? Responder a estas preguntas requería paciencia, honestidad y valentía. Y a veces las respuestas llegaban solo en fragmentos, susurradas por el pensamiento en lugar de declaradas con claridad. Al final de este periodo, comencé a comprender la paradoja central de la exploración de la identidad. Es a la vez intensamente personal e inherentemente relacional. El autodescubrimiento no puede ocurrir de forma aislada. Se desarrolla en la conversación con otros, en respuesta a señales sociales, en la reflexión ética sobre las consecuencias. La presencia de Melissa me permitió navegar esa paradoja. Ella era a la vez espejo y lente, desafiándome a actuar con atención e integridad mientras exploraba posibilidades más allá de las limitaciones de la costumbre y la expectativa. Y en algún momento de esta silenciosa evolución acumulativa, me di cuenta de que la transformación nunca fue un momento de espectáculo. Fue un proceso lento y deliberado de atención, reflexión ética y empatía. Cada lección importaba porque cada una moldeaba el yo en el que me estaba convirtiendo gradualmente, sin pretensiones, pero irrevocablemente. El viaje no se trataba de rendimiento ni aprobación. Se trataba de alinearse con una verdad interior que exigía reconocimiento y cuidado. Melissa seguía siendo una pregunta, aún incierta, aún no reclamada. Sin embargo, por primera vez, la incertidumbre ya no me asustaba. Era el espacio en el que podía emerger la identidad ética, el ámbito en el que podía practicar la empatía, la responsabilidad y la valentía. Era, a su manera silenciosa, una forma de libertad, la libertad de explorar, observar y habitar la vida sin borrar nada. Los meses siguientes fueron negociación cuidadosa entre la continuidad y el cambio, entre la vida que siempre había conocido como Mike y las nuevas posibilidades que Melissa sugería discretamente. Me volví profundamente consciente de los ritmos que antes daba por sentados, la forma en que se estructuraban mis días, los hábitos no examinados que me habían guiado durante años, las suposiciones que tenía sobre quién era y cómo me veía el mundo. Empecé a cuestionar estos patrones, no por rebeldía, sino por un deseo de integridad, el deseo de alinear la experiencia vivida con la comprensión interna. Empecé con el habla. Noté patrones sutiles en mi forma de hablar, la tendencia a dominar las conversaciones sin darme cuenta, la actitud defensiva reflexiva ante el desafío, la precisión irreflexiva que a veces cerraba la apertura emocional. Empecé a experimentar con la cadencia, con las pausas, con frases que permitían la reflexión en lugar de la aserción. A veces me parecía absurdo, incluso incómodo, y en ocasiones provocaba miradas de desconcierto de amigos y colegas. Pero estos momentos se convirtieron en oportunidades para observarme a mí mismo en la interacción y comprender cómo opera la identidad en el ámbito relacional. Mundo. Melissa también estaba presente, guiando mi conciencia. No era un personaje para representar. Era una lente para la autoobservación, una sutil recalibración de la atención hacia la honestidad y la empatía. La presencia física se convirtió en otro ámbito de aprendizaje. Empecé a prestar atención a cómo me movía, cómo ocupaba el espacio, cómo los gestos comunicaban mensajes tácitos. No se trataba de un comportamiento femenino o masculino. Esas etiquetas siempre me habían resultado restrictivas, sino de la alineación entre la intención y la expresión. Si me sentía tranquila, ¿lo reflejaba mi postura? Si me sentía ansiosa, ¿mis manos delataban tensión? Estas indagaciones eran silenciosas, casi imperceptibles, pero cada una agudizaba mi autoconciencia. El cuerpo nunca es neutral. Es un medio de comunicación, un participante en la formación de la identidad, y estaba aprendiendo a escucharlo atentamente. La ropa se convirtió en algo más que una mera utilidad. Empecé a seleccionar telas, texturas y colores que resonaban con la emoción en lugar de con la expectativa.
Un suéter suave, una bufanda de tonos apagados, zapatos que se sentían en equilibrio en mis pies. Estas elecciones no eran declaraciones dramáticas. Eran ejercicios íntimos. Y el autorreconocimiento. Observé cómo la comodidad podía traducirse en confianza. Cómo la alineación entre el estado interno y la presentación externa moldeaba sutilmente las interacciones con los demás. Por primera vez, la vestimenta parecía un diálogo en lugar de un disfraz, una práctica de atención plena en lugar de una exhibición. En casa, la presencia de mi madre se mantuvo firme, silenciosa y cuidadosa. Nunca presionó, nunca interrogó, nunca dirigió. Sin embargo, su atención era palpable. Una pausa en la conversación, una sonrisa pensativa, una mano apoyada brevemente en el respaldo de una silla donde yo me había sentado. Había presenciado el desarrollo de un proceso que no podía nombrar, y su silencio no era evasión, sino reconocimiento. Ese reconocimiento me enseñó la ética de la observación, cómo la validación puede existir sin exigencia, cómo la atención en sí misma puede ser un acto de cuidado. Las amistades se convirtieron en ejercicios de observación e integridad. Empecé a notar quién se adaptaba cómodamente a los cambios sutiles, quién se resistía o retrocedía, y cómo mis respuestas los influían. A su vez, estos no eran juicios morales, sino observaciones empíricas. La identidad existe en la interacción y la retroalimentación relacional. Moldea la percepción y la elección. Algunos amigos me ofrecieron apoyo intuitivo, otros se mantuvieron neutrales, otros revelaron inadvertidamente sesgos que antes había ignorado. Cada encuentro reforzó el principio de que la individualidad es tanto interna como relacional y que el compromiso ético requiere atención, paciencia y valentía. Emocionalmente, el proceso fue complejo. Sentí euforia al descubrir nuevos aspectos de mí misma, aprensión ante las implicaciones sociales y humildad al reconocer mi propia ceguera pasada a los matices. Melissa se convirtió en una compañera de reflexión, una forma de observar los cambios emocionales sin juzgar. No era una máscara ni una fantasía, sino un instrumento para la comprensión. ¿Cómo gestiono el deseo de autenticidad junto con la responsabilidad hacia los demás? ¿Cómo actúo con honestidad sin incurrir en daño? ¿Cómo habito espacios de ambigüedad sin caer en la evasión? Estas preguntas eran constantes, sutiles e implacables. El trabajo ofrecía otra dimensión. En reuniones, presentaciones, interacciones informales en el pasillo, comencé a notar cómo los microajustes, el tono, la postura y la elección del lenguaje cambiaban la percepción. Aprendí a hablar con asertividad sin perder la apertura, a expresar ideas dejando espacio para el diálogo, a vivir con confianza sin agresividad. Estas no eran representaciones de género, sino ejercicios de autoexpresión ética. Me di cuenta de que la identidad es inseparable de la práctica. La forma en que uno se mueve, habla y escucha moldea tanto la comprensión interna como el efecto externo. Incluso los actos rutinarios, cocinar, limpiar, caminar por el vecindario, adquirieron un nuevo significado. Me di cuenta de gestos que siempre había dado por sentados. La forma en que llevaba la compra, la forma en que me movía por aceras llenas de desconocidos, la forma en que organizaba los objetos en mi casa. Cada acto mundano se convirtió en un lugar de reflexión. ¿Cómo me estoy prestando atención? ¿Cómo estoy mostrando respeto a quienes me rodean? Pequeñas decisiones se acumularon en hábitos de intencionalidad, moldeando un marco ético para la vida diaria. Hubo momentos de duda y tensión. Por supuesto, el miedo a la percepción errónea nunca desapareció por completo. Me preocupaba el juicio, la incomprensión, incluso el ridículo. Me preocupaba decepcionarme a mí mismo o a los demás. Pero esos miedos eran cada vez más atenuada por la claridad. Evitar la conciencia no elimina el riesgo. Solo agrava la disonancia. Actuar con honestidad, incluso de forma gradual, es afrontar la incertidumbre con valentía. Y la valentía se convirtió en una práctica más que en un evento. Melissa, aunque aún no se la nombraba en voz alta, se volvió fundamental en esta práctica. Existía como una presencia reflexiva, una guía sutil en el experimento continuo de la individualidad. Me recordó que la identidad es iterativa, nunca completamente terminada, siempre sujeta a descubrimiento y consideración ética. Me ayudó a articular experiencias que antes carecían de lenguaje, a formular preguntas que habían permanecido implícitas y a habitar la ambigüedad sin desesperación. En este punto, reconocí que la transformación es fundamentalmente relacional. Se moldea mediante la observación, la retroalimentación y el compromiso ético. No se puede explorar la identidad de forma aislada sin perder la perspectiva de las consecuencias, la empatía o la realidad social. Melissa no existía como una vía de escape de Mike, sino como una expansión, una forma de vivir la vida de forma más plena y responsable. Y así,
Los meses se acumularon silenciosa y persistentemente. El cambio no fue ni dramático ni espectacular. No fue repentino, ni anunciado, ni aplaudido. Fue vivido. Fue observado. Se midió en sutiles actos de atención, reflexión y negociación ética. Fue la lenta y deliberada construcción de la identidad, en sintonía con la curiosidad, la honestidad y la empatía. Para entonces, había empezado a sentir algo que nunca antes había experimentado, una integración de posibilidad y responsabilidad. La identidad ya no era una etiqueta estática, una frontera que defender ni un rol que desempeñar. Era un compromiso ético continuo con la vida, conmigo mismo y con los demás. Melissa seguía siendo una pregunta, aún incierta, aún sin nombrar en voz alta. Pero su presencia había transformado el terreno de mi mundo interior. Era una guía, una lente, una compañera en el trabajo de vivir con atención, valentía e integridad. Para entonces, la presencia de Melissa en mi conciencia ya no era provisional. Se había convertido en una compañera en el silencioso trabajo de observar, reflexionar y navegar por las complejidades éticas de vivir honestamente. No era un yo separado que habitar, sino una lente a través de la cual podía verme con claridad y profundidad, una herramienta para comprender la interacción entre el deseo, la responsabilidad y la percepción. Los momentos cotidianos se convirtieron en laboratorios de exploración. Caminando por calles conocidas, noté cómo soportaba mi peso, cómo mis ojos se encontraban o evitaban los de desconocidos, cómo el gesto más pequeño indicaba confianza, vacilación o empatía. Experimenté con sutiles variaciones de postura, una inclinación de cabeza, la forma en que mis manos descansaban a los costados, la cadencia de mi caminar. Estas no eran actuaciones dramáticas, ni actos destinados a llamar la atención. Eran indagaciones sobre la autopresentación, sobre cómo la alineación interna moldea la realidad externa. Cada momento se convirtió en un estudio de la presencia, de la autenticidad, de la conciencia relacional. Las conversaciones con amigos comenzaron a sentirse diferentes. Noté los microcambios en el diálogo cuando permití la vulnerabilidad en lugar de la defensa automática. Cuando admití la incertidumbre en lugar de reclamar autoridad, observé reacciones, a veces curiosidad, a veces incomodidad, y aprendí a navegarlas sin miedo ni pretensiones. La guía de Melissa fue sutil. Me ayudó a centrar mi atención en comprender en lugar de reaccionar, escuchar en lugar de afirmar, cuestionar en lugar de juzgar. El proceso me enseñó que la empatía no es pasiva. Es activa, deliberada y exigente. La vida familiar adquirió mayor importancia. Mi madre continuó existiendo como testigo silenciosa, sin indagar ni instruir. Empecé a sentir que su atención era en sí misma una forma de guía, un modelo de cómo uno puede honrar la evolución del ser de otro sin forzar resultados. Experimenté con pequeños gestos de cariño, preparándole té tal como ella me lo había preparado a mí innumerables veces, observando sus rutinas y adaptándome a ella sin que nadie se lo pidiera, estando presente de maneras silenciosas pero significativas. Estos gestos no eran performativos ni transaccionales. Eran ejercicios de ética relacional, una práctica para alinear la presencia con la intención. En el trabajo, comencé a notar sutilezas que antes había ignorado. El ritmo de las reuniones, la dinámica tácita en las interacciones de equipo, la interacción del tono, la postura y la expresión. Practiqué hablar con claridad atenuada por la empatía, presentando ideas sin imponer mi dominio, respondiendo a desafíos sin actitud defensiva. Estos microajustes no se trataban de un desempeño de género. Se trataban de integridad, responsabilidad y atención plena relacional. La presencia de Melissa me ayudó a mantenerme consciente de la dimensión ética de la comunicación, de cómo la alineación interna moldea la percepción y la experiencia de los demás. Comencé a explorar la autoexpresión a través de actos más deliberados. Una bufanda colocada de forma diferente, un tono más suave elegido deliberadamente, un peinado ajustado en una reflexión silenciosa. Cada elección era una meditación en la sutileza. No adopté estos cambios para llamar la atención o obtener aprobación. Los adopté como ejercicios de alineación. ¿Cómo refleja lo que muestro externamente lo que siento internamente? ¿Cómo pueden pequeños cambios en la presentación cultivar la autenticidad sin imponer expectativas? Cada ajuste se convirtió en una lección de observación de las consecuencias, de autoconciencia ética y de una cuidadosa calibración de la valentía y la discreción. Emocionalmente, me sentí sometida a una presión que me resultaba estimulante e incómoda. El miedo, la duda y la timidez persistían, pero ya no controlaban mis acciones. Había comenzado a habitar la incertidumbre como un espacio de crecimiento en lugar de una amenaza. La presencia de Melissa me ofreció perspectiva. Me recordó que las preguntas internas no son obstáculos, sino instrumentos de descubrimiento.
que la incomodidad suele ser señal de atención y que la honestidad, incluso en una revelación parcial, es un acto moral. Socialmente, me familiaricé con las formas en que los cambios sutiles en el comportamiento y la presencia afectaban a los demás. Noté cómo pequeños actos de atención, escuchar sin interrumpir, reconocer las emociones sin juzgar, dar cabida a la diferencia, cambiaban la calidad de las interacciones. Aprendí que la identidad es inseparable de la ética relacional. La forma en que nos habitamos moldea los espacios que compartimos, y ser atento a uno mismo requiere la misma atención a los demás. Melissa fue central aquí, no como una identidad separada, sino como un recordatorio para actuar con cuidado, integridad y consideración. Incluso las rutinas mundanas, como preparar café, ordenar libros, pasear al perro, adquirieron un significado reflexivo. Cada gesto se convirtió en un espacio para observar la alineación, para poner a prueba la autenticidad, para practicar la intencionalidad. Me di cuenta de que la identidad no es solo sobre actos dramáticos de revelación. Se vive en la repetición de pequeñas decisiones conscientes. La dimensión moral de la vida cotidiana se hizo más clara. Habitar el mundo responsablemente significa actuar con consciencia, empatía y valentía incluso cuando nadie nos observa. Dormir y soñar seguían ofreciéndome lecciones. Registré fragmentos en un pequeño diario, reflexionando sobre pensamientos que antes no había examinado. Melissa aparecía ocasionalmente, no como una fantasía, sino como una presencia reflexiva, suscitando preguntas. ¿Cómo me estoy honrando a mí mismo? ¿Cómo estoy honrando a quienes me rodean? ¿Dónde se encuentra la comodidad con la responsabilidad? Estas reflexiones agudizan mi capacidad de autoconciencia ética, reforzando el principio de que la exploración de la identidad es inseparable de la atención plena relacional. Y la consideración moral. Para entonces, había desarrollado un ritmo de introspección, reflexión, observación, ajuste e integración. Melissa no era un destino, ni un punto final. Era el proceso en sí mismo. La perspectiva que me brindó me permitió habitar la ambigüedad sin miedo, actuar con intención sin coerción, explorar sin borrar. Transformación ya no era un momento único, sino una práctica continua de atención, cuidado y valentía. Empecé a reconocer que el trabajo fundamental de la identidad es relacional. Cada acto de honestidad, cada ejercicio y vulnerabilidad, cada sutil ajuste de postura o tono reverbera hacia afuera. La ética y la autenticidad son inseparables. Vivir plenamente como uno mismo implica simultáneamente asumir la responsabilidad hacia los demás. Melissa me guió no con respuestas, sino con preguntas, recordándome que vivir con integridad exige observación, reflexión y valentía constantes. Al final de este periodo, la incertidumbre se había vuelto familiar. Ya no le temía, ni me sentía obligado a apresurarme a llegar a conclusiones. Melissa era una pregunta, una presencia, una lente de comprensión que me permitía habitar la vida con atención, reflexión ética y empatía. Comprendí que la identidad no es fija ni se realiza. Se vive, se negocia y se observa continuamente. El trabajo es sutil, persistente y profundamente humano. Fue en la tranquilidad de una tarde cualquiera, sentado en mi escritorio con el tenue murmullo de la ciudad afuera, fue entonces cuando comencé a comprender la profundidad del viaje que había emprendido. Los meses, quizás incluso años de reflexión, experimentación sutil y atención deliberada se habían fusionado en algo que apenas podía identificar. No una transformación, ni una revelación, sino un surgimiento. El lento y persistente desarrollo de un yo más atento, más ético, más presente. Melissa no se había convertido en una máscara, ni en una persona, ni siquiera en una hipotética otra persona que probar. Era una lente, una compañera, un espejo de la intención. Me había enseñado a observar, a cuestionar, a habitar la ambigüedad sin miedo y a actuar con integridad en los espacios entre la certeza y la posibilidad. Me di cuenta de que el viaje nunca se trató de la aprobación de los demás, ni de gestos dramáticos ni hitos. Se trataba de alineación. La alineación de pensamiento, sentimiento, acción y consecuencia. Comencé a reflexionar sobre los mundos sociales que habitaba, la familia, los amigos, los colegas y los desconocidos que, de manera sutil, respondieron a los cambios que había experimentado. Comprendí que la identidad no es un fenómeno solitario. Existe en interacción de percepción, atención e interpretación. Cada decisión que tomaba, cómo hablaba, cómo me movía, cómo me vestía, repercutía en quienes me rodeaban. Melissa me había enseñado que esto no era una carga, sino una responsabilidad ética. Habitarse con atención es reconocer el impacto que uno tiene en los demás y gestionarlo con empatía y cuidado. El hogar se había convertido tanto en santuario como en laboratorio.
La presencia constante de mi madre, su atención serena y su validación tácita eran dones que había llegado a reconocer plenamente. Entendía sus sueños, los que había compartido conmigo, no como visiones prescriptivas, sino como reflejos de la percepción, del cuidado y de las sutiles formas en que nos observamos mutuamente. El sueño había sido un catalizador, pero el trabajo real, lento y paciente, era solo mío. Requería valentía, reflexión y una honestidad incansable. Las amistades y las conexiones sociales habían cambiado de maneras sutiles y profundas. Algunas relaciones se profundizaron, otras se desvanecieron y algunas se recalibraron por completo. Aprendí a gestionar estos cambios con integridad y comprensión. Que la dimensión ética de la identidad es inseparable de la dinámica relacional. Honrarme a mí misma era honrar a los demás. Habitar la ambigüedad con valentía era practicar la empatía y la paciencia. Melissa fue el marco a través del cual observé estas dinámicas, guiando la reflexión sin dictar la acción, ofreciendo perspectiva sin presión. Incluso los actos rutinarios, caminar, cocinar, doblar la ropa, conversar con desconocidos, estaban imbuidos de significado. Cada gesto, cada elección se convirtió en un espacio para la observación y la indagación ética. Comprendí que la transformación no es necesariamente externa ni performativa. Se vive en la repetición de decisiones conscientes y atentas. El peso moral y emocional de la identidad reside en estos pequeños actos persistentes y en la valentía de actuar en consonancia con la autoconciencia y la empatía. Emocionalmente, sentí una profunda integración. El miedo, la duda y la timidez permanecieron, pero ya no dictaban mis acciones. Había aprendido a habitar la incertidumbre sin pánico, a explorar la identidad sin borrarla, a practicar la honestidad sin dañar. La presencia de Melissa, persistente pero amable, me ayudó a enmarcar la incomodidad como oportunidad, la tensión como información, la curiosidad como compromiso ético. El trabajo era continuo y fundamentalmente humano. La reflexión se convirtió en una práctica diaria. Llevé un diario, escribí cartas que no envié y me permití habitar mis pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. Confronté suposiciones, cuestioné normas internalizadas y consideré las consecuencias de decisiones grandes y pequeñas. Aprendí que la identidad es iterativa. Evoluciona, se expande, se contrae y se reconfigura en respuesta a la reflexión, la observación y la experiencia. Melissa fue la constante en este proceso iterativo, no como una solución, sino como una guía. Finalmente, comprendí que la identidad no es separable de la responsabilidad hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la vida ética que vivimos en la práctica diaria. Explorarse a uno mismo con valentía es abordar las consecuencias con reflexión. Actuar con autenticidad es actuar con ética. Melissa se había convertido en un conducto para estas realizaciones, no en un reemplazo de Mike, sino en una expansión de él. Me permitió verme a mí mismo con claridad, empatía e intencionalidad. Y en esa tranquila noche, permití que el nombre aflorara plenamente sin dudarlo ni disculparme. Melissa no era una máscara, ni un rol, ni una fantasía. Era la expresión viva de la atención, la curiosidad, el coraje y la empatía. Era la lente a través de la cual podía habitar la vida con integridad, la compañera que me permitía navegar la incertidumbre, la presencia que me recordaba que la transformación es un proceso de observación, reflexión y compromiso ético. Para cuando cerré mi diario, la comprensión se había asentado con una especie de peso sereno. La identidad nunca es fija, nunca termina, nunca es solo interna o externa. Es continua, relacional, ética y profundamente humana. Melissa ya no era una pregunta, aunque la incertidumbre persistía. Era la práctica continua de la vida atenta, la sutil expansión del yo, la invitación persistente a actuar con honestidad, empatía y coraje. Me recosté, con el zumbido de la ciudad afuera suave en mis oídos, y por primera vez comprendí plenamente que el viaje no se trataba de convertirse en otra persona, sino de habitar el yo. Uno siempre había sido de maneras que honraban tanto la verdad personal como la relacional. Responsabilidad. Melissa había surgido no como un destino, sino como una forma de vivir, reflexionar y estar en el mundo con atención e integridad. El viaje continúa de forma silenciosa, persistente, ética y hermosa. Sentada en silencio ahora, meses después de las primeras insinuaciones de Melissa en mi mente, puedo trazar el camino que me llevó hasta aquí, no en hitos, no en revelaciones repentinas, sino en innumerables decisiones pequeñas y deliberadas que sumaron algo más grande de lo que esperaba. Es extraño, en cierto modo, sentir tanto el peso como la ligereza de la identidad, como si cada decisión que he tomado se hubiera superpuesto a la anterior para crear un yo que puedo habitar con atención, integridad y cuidado.
Melissa ya no es una pregunta lejana, aunque la incertidumbre persiste. Es una presencia, una lente, un recordatorio de la posibilidad en la observación y la reflexión. Representa la valentía de habitar la ambigüedad, de observarme a mí misma y a las personas que me rodean con la misma atención, y de actuar éticamente en los espacios desordenados, relacionales e impredecibles de la vida. En cada decisión sutil, ella es una compañera en la responsabilidad, la ética, la emocional y social. He aprendido que la identidad no es una frontera fija que defender ni una actuación que exhibir. Es iterativa, relacional y profundamente humana. Cada gesto, cada palabra, cada decisión, incluso la más mundana, tiene consecuencias. Elegir la honestidad, la curiosidad y la empatía repetidamente es el trabajo lento y silencioso de la transformación. He llegado a comprender que la valentía no reside en grandes declaraciones, sino en la atención paciente a uno mismo y el cuidado que se brinda a los demás, y en esa comprensión reside una especie de libertad. Libertad no de la responsabilidad, sino a través de ella. Libertad no de las consecuencias, sino actuando con consciencia. Libertad no de la incertidumbre, sino en aprender a vivirla sin miedo. Melissa me ha enseñado que la transformación es una práctica continua, que se profundiza con la reflexión, la observación y la intencionalidad. Mirando hacia atrás, ahora comprendo que el sueño de mi madre no fue una profecía ni una receta. Fue un espejo, una invitación, un momento que me pidió verme a mí misma de maneras que nunca me había permitido. Desde ese tranquilo comienzo, se desarrolló un viaje que transformó no solo cómo me ven, sino cómo me veo a mí misma y cómo actúo en el mundo. El viaje continúa no como una historia de extremos, sino como una práctica vivida de alineación, empatía, valentía y presencia ética. Melissa ya no es solo un sueño, ni una simple pregunta. Es la obra viva de la atención, el reflejo de la posibilidad y el recordatorio silencioso y persistente de que habitar la vida con honestidad y cuidado es tanto el desafío como el don de ser humano.